Pedro Urruchurtu es coordinador de Asuntos Internacionales del partido político 20 Venezuela, que es el partido político de la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado. Además, Pedro es politólogo, está en pantalla. Bienvenido a La Mañana. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto. Pedro, ¿cuál es la hoja de ruta hoy? Sé que María Corina tiene convocado un pronunciamiento, va a darle ese mensaje a los venezolanos que han creído en que ella es la candidata presidencial de la oposición porque así se escogió en un proceso primario y que hoy, a la luz de la justicia venezolana, la única que hay es la del régimen o la afín al régimen de Nicolás Maduro, que ha dicho María Corina no puede ejercer cargos públicos, por ende no podría ir a esa elección presidencial que se realizaría este año. ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Qué viene ahora, Pedro? Bueno, lo primero que queda claro es que ella no es que ha sido la candidata, es la candidata Así y es. seguirá siendo la candidata porque así lo decidieron los venezolanos, como bien decías, el pasado 22 de octubre. Y más que una candidata es la líder legítima de la oposición. Por lo tanto, ella, y creo que ha quedado claro no solo en sus declaraciones al momento de conocerse esta ratificación de la naturaleza del régimen y lo que hacen, ella va a continuar muy firme, va a seguir, como lo he dicho, hasta el final, y eso significa seguir construyendo ese gran movimiento ciudadano a través de las instancias y mecanismos que ya se han anunciado desde el comando de campaña. 600K como el gran proyecto de integridad electoral de voluntarios en todo el país para no solo la defensa del voto, sino evidentemente la organización para ese día. Y por supuesto Gana, que es la Gran Alianza Nacional, que es el espacio y la plataforma donde se van a reunir no solo los partidos y dirigentes políticos de Venezuela, sino también evidentemente organizaciones de la sociedad civil, ONGs, etc. Esto es un gran trabajo de organización, ese trabajo no se detiene, María Corina está más firme que nunca y el mensaje que estoy seguro le va a transmitir hoy a los venezolanos es justamente ese. Aquí nadie se rinde, seguimos hacia adelante, seguimos articulando a los diversos actores dentro y fuera del país de cara a lo que hay que lograr, que es que haya elecciones libres y transparentes en Venezuela este año a como dé lugar, no solo porque así está establecido, sino porque es por lo que los venezolanos hoy están esperando y lo vamos a seguir haciendo. Es decir, esto lejos de detenernos y lejos de paralizarnos nos va a dar mucha más fuerza y si algo queda claro es que ella es la líder hoy de la oposición, reconocida incluso por otros partidos de la oposición. Doctor, ¿ya nos anticipa cuál va a ser esa postura de María Corina Machado, que sigue firme a pesar de esto que no nos sorprendió, porque era lo que realmente no se esperaba que hubiera, a pesar de los acuerdos de Barbados, pues esa intención del régimen de Maduro de dejarla participar a ella y a otros candidatos y de hacer unas elecciones libres? Pero entonces, ¿cómo lo van a hacer? Si es el régimen el que controla el sistema electoral, el que hace las elecciones, ¿cómo van a hacer para que María Corina participe como dicen que lo va a hacer y que va a seguir firme? Bueno, lo primero, seguir evidentemente articulando con los actores internacionales por varias razones. La primera, porque muchos de estos actores internacionales además están comprometidos como garantes de un proceso de negociación. Y evidentemente es el régimen el que está incumpliendo los acuerdos y evidentemente los mecanismos de seguimiento y de presión de la comunidad internacional tienen que darse en función de que el régimen se siente en esa mesa y, como ha dicho María Corina, no tenga otra opción que ceder en este propósito. Porque además, esto es muy simple, esto no se trata solo de María Corina Machado, se trata de sí. Solo la candidata, insisto, sino la líder, nada que hacer, que ellos sí que igual. Estamos conversando con el doctor Pedro Urruchurtu, es el coordinador de Asuntos Internacionales del partido político 20 Venezuela, es la organización política de María Corina Machado, candidata presidencial de la oposición en Venezuela. Seguimos escuchando al doctor Urruchurtu. Pedro, te escuchamos, se cortó un poco la comunicación, Sí, pero sigue culminando con tu idea. Sí, les decía que esto es un gran trabajo de articulación y de organización, en primer lugar, ciudadana, es decir, en la base ciudadana. María Corina va a recorrer todo el país, va a seguir insistiendo en cada rincón de Venezuela en las tareas y en lo que ya haya anunciado, incluso los llamados comanditos, que es esta figura de organización al más mínimo nivel de lo local, justamente para presionar y organizarnos para lo que va a ser ese día, que indudablemente va a llegar y que el régimen, por cierto, está en deuda, producto de los propios acuerdos no ha terminado de decir, aunque se había comprometido. Y en todo caso, aquí también, y María Corina lo dijo la semana pasada,
frente a la ola de persecución que hemos estado viviendo desde diciembre y que ha arreciado este mes, estos últimos días, tiene que ver concretamente con la comunidad internacional. La comunidad internacional aquí no se puede seguir tapando los ojos. Hemos visto ya algunos gobiernos, quisiéramos que fueran más y es más en las próximas horas, pero esto tiene que ver con también entender lo que significa la oportunidad que hoy hay en Venezuela. Si en Venezuela no se concreta este objetivo, a partir incluso de una negociación como la que está teniendo lugar y en la que es el régimen quien está incumpliendo los acuerdos, si esto no se concreta, probablemente entraremos en una etapa muy oscura en los próximos años para el país. Por eso es tan importante comprometerse con esta oportunidad que quizás es la última de mucho tiempo y que además hoy está representada por un liderazgo legítimo, un liderazgo que es reconocido por todo el país transversalmente y articular con todos los sectores, y eso sí, algo ha mostrado nuestra líder María Corina Machado en los últimos meses, ha sido un gran trabajo de articulación y de apertura a todos aquellos comprometidos con el objetivo. Por lo tanto, hay que hacer un gran trabajo de articulación internacional, estamos desde luego en eso, pero esperamos también de la comunidad internacional un compromiso mucho más firme, porque repito lo que decía al principio de esta intervención, la comunidad internacional, muchos países de la comunidad democrática internacional son garantes de este proceso y de que se cumplan los acuerdos. Y hay que decirlo con todas las letras. No es posible hablar de elección libre presidencial en Venezuela si la principal candidata y líder del país no participa en ella. No hay posibilidad. No hay elección libre en Venezuela si María Corina Machado no es candidata, y creo que eso tiene que quedar muy claro y tiene que ser la primera gran línea roja para entender lo que está en marcha en Venezuela. Sin María Corina no hay elección libre. Pedro, nos queda claro, no van a pensar ni siquiera en unas alternativas si es que María Corina finalmente sigue inhabilitada por la justicia afín al régimen de Nicolás Maduro, eso nos queda bastante claro. Tengo entendido que hoy, en esa gestión internacional que van a hacer ustedes, el equipo de María Corina Machado, van a notificar incluso al gobierno de Rusia, que es un país garante de esos acuerdos de Barbados. ¿Es así, Pedro? Evidentemente, bueno, y a partir de lo que dijo el doctor Gerardo Blay, jefe de la delegación opositora, al hacer la denuncia de lo que ha sido la violación clarísima del acuerdo de Barbados por parte del régimen, habrá que levantar la voz y eso involucra a todos los actores que son parte como garantes, evidentemente incluyendo a Rusia, pero también, como lo dijo el propio Gerardo Blay, esto no solo se queda en los garantes del proceso de México y de Barbados, también incluye, por supuesto, a los gobiernos latinoamericanos, a presidentes como Gustavo Petro, que el propio Gerardo Blay lo mencionó en su rueda de prensa, quien ha sido parte de las conversaciones en este momento junto a Emmanuel Macron de Francia. Es decir, aquí tiene que llegar un punto en el que no puede haber medias tintas. Es decir, o estás con la democracia y la lucha que están dando los venezolanos, que además se expresó contundentemente el 22 de octubre, o entonces estamos del lado del régimen. Y eso es la gran pregunta que tiene que hacerse la comunidad internacional y efectivamente aquellos que estén comprometidos con esta ruta y que entienden que la única manera de que haya un cambio en Venezuela, por el bien de toda la región, por el bien de los propios venezolanos, y que ese cambio se produzca a partir de una elección libre y competitiva, pues pasa por que se respeten los derechos políticos, en este caso de la principal líder del país, que es María Corina Machado. Y por eso quiero insistir en esa idea. No hay elección libre si María Corina Machado no es candidata. Por el bien de la región y por la gran línea roja de la comunidad internacional. Sí, me quedo con esta frase, por el bien de la región y por el bien de Venezuela. Doctor Pedro Uruchurtu, muchas gracias, coordinador de Asuntos Internacionales del Partido Político 20 Venezuela, además politólogo, muy amable por estos minutos con La Mañana.